Bueno, señoras y señores, bienvenidos a la primera sesión del Club de Lectura del 2026 de Lee Mi Alma. Para mí es un honor tenerlos en este espacio, ver caras nuevas, ver a Dani también que se pasa a lo empresarial a lo particular. Dani, le tocó pasarse por su cuenta. Pero bueno, acá estamos. Bueno, hoy vamos a tener una sesión muy especial. Yo espero que a la mayoría le haya llegado el kit. Lina, ¿te alcanzó a llegar el tuyo? Me estás preguntando a mí, perdón, Sí, Marce. sí, te Ah, alcanzó a llegar el kit. a mí me llegó un libro muy especial porque me lo regaló Vivi de regalito. Me lo llevó a un paseo que hicimos este fin de semana. Entonces, yo ya tengo mi libro, pero no sé qué más hay Bueno, aparte de eso. entonces yo les voy a contar un poquito. Esta primera sesión para todos los que van llegando es una sesión que tiene como la invitación como al contexto del libro, al contexto del autor. Marce, ¿qué más? Bienvenida a este club. Al contexto del libro, al contexto del autor, pero también a que nos conozcamos un poquito, ¿cierto? Y en Lee Mi Alma, ese conocernos, pues sí, las profesiones son importantes, lo que hacemos es importante, los logros de nuestra vida también lo son, pero acá nos conocemos como desde otra perspectiva muy diferente. Hay muchos que llevamos leyendo muchos años y nos seguimos conociendo todavía en la primera sesión un poquito más. Entonces la invitación de hoy es pues a que disfruten mucho este espacio, a que se lo gocen. Yo espero que la mayoría pues ya tengan el libro en la mano y quienes no tengan aún el libro en la mano pues traje pues la primera parte del libro para que arranquemos a leer ya pues como terminando la sesión. Entonces, para quienes no me conocen, yo soy Marcela, soy la creadora de este proyecto que ya es un proyecto pues que se torna un poquito más grande y que llega como a varias aristas. Por ejemplo, a Dani lo conocí por allá en Nutresa y es la primera vez que va a estar en este club y yo ando feliz pues como porque ya se empiezan a migrar como a otros contextos y a otros territorios del libro. Hoy vamos a arrancar el Club de Lectura de Sé Morir, que es una novela muy importante por muchas razones en mi vida y que a diferencia de todos los libros de Lee Mi Alma que implican una votación, este fue como medio decidido, ¿cierto? Casi siempre son los lectores quienes deciden, la votación la hacen al principio del año y hay 5 libros por los que votaron, pero en este, en especial, pues decidí que todos leyéramos este libro porque es una novela de una amiga de la casa, que yo ya no sé si es amiga, yo creo que es mi hermana. Y en esa relación yo dije, no, si ella publicó este libro lo vamos a leer en Colombia, entonces por eso nos lo trajimos. Y parte de lo que vamos a vivir hoy es muy raro para mí, porque siempre que yo presento a un autor no lo conozco. ¿Cierto? Pero en esta ocasión, la autora que les voy a presentar es una autora muy cercana, entonces ayer me reía con ella porque yo le decía, es la primera vez que escribo 10 cosas sobre el autor que los lectores no conocen sin que yo tenga que ir a investigar a Google, o sea, es recorrer un poquito nuestra historia y decir, a ver, esto es lo que... Y me dice, ¿qué vas a contar? Dime qué vas a contar para yo saber un poquito qué va a pasar después, entonces... La invitación hoy es a que se dejen llevar, a que disfruten, a que conversemos un ratico rico y que se regalen pues esta hora, que es una hora como muy para ustedes. Entonces, Dani, Mauro, Lina, Marce, doble Lina, Estefa, Vivi, Sandra, Lore y Mariana son bienvenidos siempre a este espacio. Lina usualmente está en el presencial, pero se pasó por virtual porque no tiene tiempo. Entonces, bueno, no sé si hoy arrancamos a presentarnos y yo siempre les hago como una pregunta detonante o una pregunta como para que conversemos, pero hoy les voy a traer dos, como para que ustedes elijan, porque como están, no, de pronto les da pena responder una de las dos, entonces como para que puedan ir seleccionando. Entonces, les traigo dos preguntas para presentarnos y las dos preguntas son las siguientes. La primera es, se las voy a poner por acá en el chat. ¿Cómo se va uno de los lugares que lo rompieron? Y la segunda es, ¿cómo puede la escritura salvarnos? Voy a poner esas dos. Entonces ustedes dicen, no, ¿cuál escritura? La escritura no salva, ta, 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 ta. Los escuchamos. O si quieren responder, ¿cómo se va uno de los lugares que lo rompieron?
arrancamos por ahí. Ustedes van a decir, ay, Marce, yo no sabía que esto era tan filosófico, no importa, ahí nos vamos conociendo. Respondan lo que por ahora se les vaya ocurriendo. Yo les voy a responder la mía. ¿Cómo se va uno de los lugares que lo rompieron? Yo creo que al principio, cuando era muy jovencita, cuando era más adolescente, me iba con mucho dolor a veces de los lugares que a mí me rompieron. Hoy me voy con gratitud de esos lugares que no fueron lo que yo esperaba. ¿Y cómo puede la escritura salvarnos? Pues yo no sé si la escritura salva, pero a mí me sirve escribir por las mañanas porque canto la mente, saco todo lo que tengo en la mente y organizo un poquito mi estructura. Entonces puede ser una manera de salvarme como de la agilidad y del montón de cosas que hay. Entonces vamos a arrancar a conocernos y como Mauro y Lore son los que llevan toda la vida en este club virtual, Mauro, le tocó presentarle primero. Súper difícil, ¿no? ¿Cómo se va a uno de los lugares que lo rompieron? Ah, hay que responder las dos. Yo le había entendido que una de las dos. Ah, pero como usted es tan antiguo, usted es capaz con las dos. ¿Cómo Ah, es que? con esas dos, hágale a las dos. O la escritura, ¿usted escribe, no? ¿O sí? No, pues, pero te lo iba a responder más que, más allá de escribir, pues, como literatura o, eh, para mí la escritura es muy importante porque me permite como en muchas ocasiones aterrizar ideas que tengo en la cabeza y me permite también como liberarme un poquito precisamente lo que tengo en la cabeza. A veces estoy muy saturado, muy abrumado con demasiadas cosas y escribir me ayuda como a liberar y a soltar un poquito y es como un ejercicio que yo lo siento muy literal, como que lo paso de aquí al papel y me libera un montón. Entonces, así lo aplico. Esa pasada del papel o en general, como todo lo que pasa en las artes, yo siento que es como una muy buena manera como de expresar lo que se siente. Puede que algunos lo pasen al papel, puede que otros lo pasen a una pintura, incluso que otros lo pasen pues como en la conversación con el libro. Mauro, muchas gracias por compartirlo. Bienvenido a este espacio. Gracias, Mars. ¿Quién quiere seguir? Igual todos vamos a pegarnos la Yo conversadita puedo del seguir. arranque para conocernos. Hágale, Marcia, adelante. También estaba pensando responder el de la escritura por una experiencia muy personal, porque estoy en una etapa como muy sobrepensante, con demasiadas cosas en la cabeza y reencontrarme con mi diario y la escritura me ha permitido como canalizar todas esas emociones que son las que rondan y lo llenan a uno de pensamientos y también como un desahogo de cosas que uno usualmente piensa pero no comparte y que siguen y que sin embargo están pesando como en el alma y en la mente. Entonces creo que esa es una forma de salvarnos, el desahogo y también como la orientación de todos esos pensamientos, porque cuando uno los escribe dice, ah, ok, todo tenía sentido, es como que son una secuencia de pensamientos que cuando uno escribe ordena un poquito y ayudan a racionalizar. Esta pregunta nace especialmente del libro porque mucho de lo que vamos a estar leyendo tiene que ver con los diarios, ¿cierto? Y para mí, cualquier novela, esta o cualquier otra, como que yo escucho diarios y para mí es un éxito. Así los diarios míos no sean vendibles, ni mostrables, ni nada de eso, pero yo siento que toda la escritura que viene de diarios tiene como un valor muy importante porque hay mucho sentimiento puesto allí y por eso pues también puse como esta pregunta en el espacio, Marce. Gracias por compartirlo y bienvenida a este territorio, a este lugar. Muchas gracias. Lore, dale adelante. Bueno, ¿en cuanto a la primera pregunta, Ay, Lore, te escuchamos por allá todo lejos. ay, sí, ve, yo le dije que estaba peleando con este audio. No creyeron, no creyeron. Vamos a ver, espérate un segundo. Si quiere continúa alguien más, voy a Voy, tratar. eso, sigo por acá. Linis, Si quieren puedo seguir. hágale, Estefa, adelante. Bueno, sí, empiezo con la segunda pregunta porque digamos que también yo llegué a este libro y a este club por Elena, ¿cierto? Elena Sí, fue mi psicóloga en el 2022. Yo viví en Medellín
un tiempito y ahí conocí a Elena. Y la conocí precisamente en un espacio donde ella estaba haciendo una exposición de collage y también leyó algo que ella escribió. Y a mí me pareció muy hermoso y conecté muchísimo, como que me movió muchísimo. Y yo estaba pasando en ese momento por una situación emocional bastante difícil. Estaba viviendo un duelo relacional y estaba en busca precisamente como de una psicóloga. Y ahí la conocí a ella, pero lo que más me llamó la atención era que ella utilizaba, digamos, el arte o la escritura o el collage como herramienta terapéutica. Entonces yo le dije que muchas de las cosas que me ayudaban a mí como a transitar las situaciones era escribir. Entonces que si era posible tener una sesión con ella en donde yo le leyera lo que yo escribía. Y esas fueron las primeras maneras en que yo empecé el proceso de terapia con ella y escribirme, pues yo diría que me salvó en ese momento que fue como tan difícil. Entonces sí, pues la escritura para mí sí, como lo digo, creo que fue Mauro, sí es para decantar como todo eso que está ahí y que a veces parece como una maraña de cosas y cuando ya uno lo escribe ya es como que pone en orden todo y sabe de dónde viene. Ah, Estefa, qué rico, bienvenida a este lugar y qué rico saber que conoces a Elena. Qué Sí, bacano. gracias. Sí, 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 tengo Bienvenida muchas siempre. ganas de leer ese libro. Qué nota, les va a encantar, pues. Vamos a llorar todos juntos, pero les va a encantar. Linis, ¿te animas a seguir? Yo. Cualquiera de las dos, Lina Marín y luego Lina ¿Cuántas líneas hay acá? Marín. Las dos son Marín al final de cuentas, entonces Lina Marín y Lina Marcela después. Y nada, hágale, Listo. adelante. A ver, ¿cómo se va uno de los lugares que lo rompieron? Yo creo que uno no se va, uno puede poner distancia, pero como que no se va de ahí, se los lleva. Uno siempre se los lleva con uno, pero sí puede poner un poquito de distancia ahí como para poderlos soportar, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como lo que pienso de la primera pregunta. Y con la escritura, ¿cómo nos puede salvar? Pues yo no escribo mucho, yo soy más como de leer, pero me parece que algo que ayuda o que pues que a mí me ayuda, incluso cuando no es una cosa personal, sino también del trabajo, es que cuando tú estás escribiendo es otra manera como de poderlo entender, de digerirlo, de alguna manera como que te separas también un poquito del texto y entonces te da otra perspectiva diferente. Entonces, para mí es una manera como de poder abordar las cosas de una manera diferente y bueno, En estos días mucho gusto para todos. Aquí soy nueva, pero muy contenta. ay, tan rico, Lina. En estos días hablaba con unos amigos de ese tema y es que, bueno, para ser escritor se supone que hay que ser muy buen lector, o no se supone, yo creo que sí, ¿cierto? Para ser escritor hay que ser muy buen lector, pero no necesariamente el buen lector tiene que terminar en publicar un libro, porque yo creo que todos de alguna manera tenemos relación con la escritura, ¿cierto? Pero no hay que terminar pues publicando un libro, porque me decían, bueno, ¿y entonces cuándo va a publicar? Yo no escribo nada, o sea, yo no me imagino como sentada mirando el papel. Incluso en estos días conversaba con Elena y ella me decía, no, llevo un año en 40 páginas. Yo le decía, un año, 40 páginas, yo con este acelere y con esta impaciencia donde yo me demore un año en 40 páginas, me enloquezco siendo escritora, claro, porque hay que pensarle. Entonces ella me decía, pues que yo no quiero repetir, no quiero como hacerlo mal, entonces mejor me voy despacio, pero que salga bien. Yo siento como que ese oficio no es para mí, pero no necesariamente todo tiene que ser para todos también, pues como que el buen lector no se tiene que volver al final como un escritor. Lina, bienvenido a este espacio y me encanta que Vivi te haya traído a este espacio. Agradecida y Gracias, gracias, conectada. Vivi. Ay, con todo el amor. Nos vamos con Lina y nos devolvemos para donde Vivi. Lina, hágale pues. Listo. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. También me llamo Lina Marín, pues omito la tortuga siempre. Eh, no, Marce, pues primero, muy de acuerdo contigo con la escritura. Pues yo leo mucho y entonces cada que leo soy como que, ay, no, pero es que esta gente escribe muy maravilloso y uno dice, pues a qué horas va a escribir uno y necesariamente uno no decanta en escritor.
pero sí, pues yo a veces siento que soy como muy fría. De hecho, incluso pensando en la primera pregunta, como de que yo como que siento que ya de tiempos, o yo nunca me he ido como a un lugar que me haga daño, porque yo soy como que me está haciendo daño, pues como que usted no, pues yo no le pongo mente como a esas cosas. Y lo mismo pasa con esa frialdad en la escritura, que no me gusta ponerme como, ay, como muy emocional, pero sí hay personas y obviamente, pues que me ponen así y a veces se me genera como un taquito, pues por ejemplo con mi abuela, que murió hace poquito. Entonces escribo, pues no soy muy de extensa, pero hago la publicación en Instagram y más que todo como que saco ese sentimiento y me siento como toda orgullosa de esos dos parrafitos que quedaron como todos bonitos, como ay, esta idea que estaba pensando en esta persona, en mi mamá, en mi pareja, en mi hija, pues como esas cosas, y soy como que, ay, eso se escribió todo bonito y ahí quedó ese sentimiento plasmado para siempre, como esa nostalgia que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, así, pues me gusta mucho como la escritura, pero me cuesta mucho como sostenerla, como decir, voy a inventar un cuento, voy a contar una historia completa, pues es muy difícil. Mira, Lina, que yo te escucho conversar y pienso también un poquito en la relación que puede tener el dolor con la escritura. Yo estuve acompañando a mi mamá el último año en el hospital y yo creo que yo nunca había escrito tanto. O sea, y en esos días un amigo me decía, deberías de inscribirte a un taller de ensayo. Yo no escribí, me dijo, lo que escribiste en el hospital estaba bueno. Claro, porque el dolor yo creo que le hace aflorar a uno un montón de cosas. Y antes de irme para donde viví, quería parar acá un momentico, porque aprovechando que esto entró a esta conversación, yo traía este libro de Margarit Duras que se llama El dolor. Es uno de los libros más dolorosos que yo he leído, me lo leí hace poquito y tiene que ver con una mujer que espera a su esposo a que llegue de los campos de concentración. Y cuando llega es una cosa muy impresionante la descripción de lo que ocurre. No les voy a hacer spoilers, pero es una espera de verdad amorosa, pasan cosas pues como luego en el libro empieza muy real en diarios y se empieza a volver un poco más ficcional, que yo creo que lo que ella dice que se inventó es lo que verdaderamente es más real, pero yo les quería leer la primera parte de este libro de Margarit Duras, que además es una de las mujeres que me parece como más sinceras en la literatura, como que esta mujer de verdad pone un punto de vista, es súper enérgica al escribir, es muy realista y fue muy atemporal. Y les quiero leer cómo arranca este libro en la primera parte, que es el dolor, ya para que sigamos acá conversando. Y dice así, el dolor de Margarit Duras. He encontrado este diario en dos cuadernos de los armarios azules de Nauple Lecheteau. No guardo ningún recuerdo de haberlo escrito. Sé que lo he hecho, que soy yo quien lo ha escrito. Reconozco mi letra y el detalle de lo que cuento. Vuelvo a ver el lugar, la Gareth Orsay, los trayectos, pero no me veo escribiendo este diario. Cuando lo escribí, en qué año, a qué horas del día y en qué casa, no sé nada. Lo que es seguro, evidente, es que me resulta impensable haberlo escrito mientras esperaba a Robert. ¿Cómo he podido escribir esta cosa a la que aún no sé dar un nombre y que me asusta cuando la releo? ¿Cómo he podido asimismo abandonar este texto durante años en esta casa de campo regularmente inundada en invierno? La primera vez que me preocupo de ello es cuando la revista Sorcieres me pide un texto de juventud. El dolor es una de las cosas más importantes de mi vida. La palabra escrito no resulta adecuada. Me he encontrado ante páginas regularmente llenas de una letra pequeña extraordinariamente, regular y serena. Me he encontrado ante un desorden fenomenal de pensamientos y sentimientos que no me he atrevido a tocar y comparado con el cual la literatura me ha avergonzado. Yo les voy a mandar este texto, pero es una Hermosura. cosa preciosa y además creo que cuando uno tiene dolor y escribe y uno se devuelve, uno no sabe quién escribió eso, ¿cierto? Ujú. Y
Lo que pasa usualmente acá y que la autora lo nombra en sus talleres de escritura, porque ella también hace talleres de escritura, es que aparece esa voz extraña que habla por uno a veces en la escritura también, ¿cierto? Y que es un concepto del que ella también se enamoró y que ha ido buscando y reforzando como durante muchos años. Y aparece Margarit Duras con este texto que justo pues era como el que les quería leer. Yo se los escaneo y se los mando como al grupo. Vivi, ¿tú cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues muy feliz con este espacio muy esperado para, bueno, poder compartir, porque la lectura es un espacio solitario y aunque somos muchos personajes cuando leemos y nos sentimos acompañados, nada más chévere que poder conversar y compartir como todos estos sentires con personas que vibramos como en esa misma frecuencia. Entonces estoy muy contenta de este espacio. Y con lo que estabas leyendo, yo quiero empezar como con la segunda pregunta de las cosas que nos salvan, porque cuando estabas leyendo, yo me iba como para las libretas y bitácoras que tengo como diarios de mi vida y que de alguna forma esa escritura, cuando yo vuelvo a ella, es como, ¿a quién era esta mujer de esa época que ya no soy yo? Y encuentro como esa extrañeza en mí misma que me ha permitido a través de la escritura como poder transitar diferentes etapas de la vida. Y eso pues me ha salvado enormemente pues como digamos que tengo una lista incluso de las cosas que lo salvan a uno y yo entiendo me salvan es quizás de, no sé, aburrimientos o de lugares que ya son inertes o de situaciones que uno tiene que ya como soltar o transitar. Y lo uno como a lo otro pues como de los lugares que duelen, porque yo creo que aunque cuando uno vuelve a esos lugares que duelen, sea por medio de una escritura o de un recuerdo, no vuelve igual. Entonces siento que puede que uno sí vuelva o nunca se vaya, como lo he hablado con Elena o se lo he escuchado también a ella frente al libro, como en relación pues como a la infancia o a la adolescencia o los lugares de origen, pero creo que uno siempre vuelve distinto, sí, como con unas nuevas reflexiones y de alguna forma las dos preguntas se me terminan como integrando. Total, Vivi, acá todo va a ser también como una mezcla de cosas. Yo creo que los capítulos se van hilando muy bien y van a ver que en la narrativa del libro esos capítulos se van juntando como para armarle a uno como el panorama completo y no lo deja a uno como en vilo, sino que finalmente pues es una novela que se cierra muy bien. Y bueno, ahí en el camino yo les voy a ir contando cositas. Vivi, gracias por estar en este espacio y por compartirlo. Gracias a ti Dani. también. A ver, yo lo veo ahí todo pensativo, cuente. Todo pensativo. Bueno, mucho gusto. Muchas, muy contento de estar acá. Pensando, ahorita también que comenzó la pregunta, abrí por acá un archivo donde yo escribía cosas. Soy poco escritor y un escritor desordenado. Acá mirando como los temas que tenía escritos, eh, me ha salvado de algo trivial y es que tengo ahí como cuando me vi una película escribo sobre ella o cuando me leí un libro escribo sobre él. Antes me pasaba que iba por allá en la mitad de una película y me daba cuenta que esa película ya me la había visto. Entonces mi memoria, ¿qué será? Fotográfica en cuanto a películas es mala, entonces me ha salvado de ese tema trivial. Pero también mirando otros temas que tenía ahí, como que caigo en cuenta de que soy como un escritor muy triste. Siempre tengo como eventos tristes que sucedieron y dejo ahí como reflexiones pues muy cortas de eso. Entonces me habrá salvado en su momento pues como de desahogarme y haberlo dejado ahí, pero también ya me deja la duda de también pasan muchas cosas buenas o alegres o lo que sea y no sé por qué nunca las he dejado ahí y de pronto también serviría de vez en cuando uno recorrer el camino bueno, y no solamente pues como el negativo o el mal. Entonces, Dani, les eso voy es a como hacer lo una que me listica encontré. de libros no tan tristes, ¿cierto? Porque a veces uno coge una línea de lectura y uno empieza sufrimiento tras sufrimiento tras Mm. sufrimiento. O sea, en los grupos de lectura de Lee mi alma hay unos grupos que aman sufrir. O sea, los 6 libros del año son para uno morirse. O sea, o por ejemplo, tengo un amigo que tiene el club de la guerra, un club de lectura de la guerra. Yo le digo, Juli, ¿vos cómo haces todo el año leyendo guerra? Yo sería un ser muy triste, ¿cierto? Les voy a hacer
como una listica de libros un poquito más refrescantes, los libritos de viaje, porque ahí se van a dar cuenta que hay otro estilo de literatura que no necesariamente tiene que irse a lo triste, a lo doloroso, sino que hay unos textos también muy bacanos, muy charros, como que uno se los puede gozar y se los puede disfrutar. Entonces, Dani, les voy a hacer esa listica para que la tengan por ahí también como a la mano. Súper, muchas gracias. Listo, Lore, ahora sí. Bueno, primero confirmar si me escuchan o Lejos, si pero no, nosotros nos concentramos. porque si no, no hay problema. Escuchar también es importante. Lore, es que se escucha muy por allá, muy lejitos. O ustedes escuchan mejor que yo. Ay, esperen pues un segundo. Pégase A así ver, Yo no al... escucho tan horrible, yo sí escucho. Sí, no sé, ¿así? un poquito ¿Ya? mejor. A eso ahí. Bueno, tuve que quitarle los audífonos definitivamente. Bueno, Bien, el, en cuanto a la primera pregunta de los lugares que nos rompieron, bueno, yo sí simplemente creo que esos lugares se van desdibujando con la cotidianidad, o sea, personas, espacios de los que hay que distanciarse por salud mental, sin rencores, simplemente son cosas de las que se aprende con el tiempo. Y en cuanto a la escritura, mm, ¿cómo puede la escritura salvarnos? Yo considero que la representación de la salvación pueden ser muchas cosas, desde darle orden al caos, catártico o no, pero también darle como una forma particular al lenguaje, desde el lugar en el que uno esté en el mundo. Pero también es como ese deleite de la construcción de algo que uno considera que es grandioso, que es maravilloso. Bueno, dentro de mis particularidades, también, porque al igual que las lecturas, hay lecturas en las que uno necesita como un nivel de introspección y en la escritura es aún más, porque fija una idea, pero tenés que profundizar en esa idea. Entonces, ordenar esos pensamientos o desordenarlos, muchas veces pueden ser inconexos, pero resulta que cuando uno las lee o cuando llega algún lector hace clic y toma sentido para él, entonces eso, pues no sé, me parece grandioso. Lore, puede Es pasar que como Virginia Woolf, en ese flujo de conciencia, uno no termina entendiendo nada de lo que lee porque era su mente revoloteando por todas partes y a veces pues no es necesario tampoco entender cada detalle de lo que pasa, ¿cierto? Entonces me parece bacano también que la lectura de diarios permita también entender un poco cómo es la mente de quien escribe, pues si son sus propios diarios, ya cuando se habla de diarios de otra persona, pues ya me imagino que hay una especie de ficción interesante, pero cuando son los mismos diarios de la persona que escribe, le da a uno como, como un alcance muy interesante de la mente del autor o de la autora que publica sus propios diarios, o que se los Pero publican sucede después. una cosa muy curiosa y eso yo creo que le pasa a la mayoría de los lectores, que es eso que consideramos íntimo, pues porque se supone que los diarios son algo íntimo, resulta que esas intimidades se conectan con las intimidades de quien los lee y resulta que ya no es tal porque empiezan a haber puntos en común, como lugares en los que se conectan con las historias, así las circunstancias sean distintas. Entonces, eso es lo grandioso, pues lo maravilloso de la escritura, la lectura y eso, que lo que pensamos que antes no estaba expuesto a través de eso que está escrito, resulta que le sucede a un montón de gente, en fin, o que logra conectarse de una manera muy particular con eso, no sé. Lore, Sí. muchas gracias por estar en este espacio y por siempre contarnos cositas muy interesantes. Bueno, No, vamos con Moni, usted está por ahí. Moni siempre está haciendo algo mientras está en el club. Moni, Ay, ¿usted qué está sí, haciendo? estaba leyendo correos de la oficina. Cuente pues, Moni, ¿cuál quiere responder? ¿Cómo se va uno de los lugares que lo rompieron o cómo puede la escritura salvarnos? Pero es que no sé, yo entré súper tarde, entonces no sé las preguntas, repetime otra vez. ¿Cuál es? ¿Cómo se va uno de los lugares que lo rompieron?
¿O cómo puede la escritura salvarnos? Marce, mira, yo hace el año pasado hice un retiro de yoga y ahí nos pusieron a escribir y algo así como el de la biblioteca, ¿cómo es que es? La biblioteca de la medianoche. Sí. Así como el tema de las vidas pasadas, las vidas no vividas, perdón. Y eso me conectó impresionante con la escritura, que hacía tiempo yo no lo hacía y me di cuenta que era una terapia buenísima para mí. O sea, yo me gusta escribir, pero que nadie sepa que escribo. Yo soy, siempre he sido como una persona súper reservada, entonces yo no soy ni siquiera hablar con un psicólogo ni con nadie, ni con amigas, ni siquiera con Martín, ni con nadie. Pero entonces me gustó mucho esa terapia de por lo menos sacar las cosas al escribirlo saco como todas las cosas, entonces es súper sano para mí. Y desde ese retiro yo escribo y escribo, escribo, lleno, sabiendo pues que yo antes no escribía era absolutamente nada, yo decía, ¿cómo escriben? ¿Cómo son capaces de hacer eso? Y me di cuenta que a medida que uno empieza a escribir, le fluye y le fluye y le fluye más. No, ni tan bacano. Yo no sabía que escribías tampoco. Qué bueno que fuiste a ese retiro, Moni. Me alegra verte por acá. Gracias, Marce. Siempre creo que este libro te va a gustar mucho. Ah, gracias. Nos vamos con quienes faltan. Falta Vivi, Jennifer, Mariana y Carol. Y Sandra. Y Julia. Ay, güey, madre. Día una, Vivi. Ya. Vivi, ya, solo que le quito la cámara. Sandra. Ahí Por sí. aquí estoy. Ya. Además, súper emocionada Papi, porque conozco también a papi. Vivi ¡Ah, y sí! como que Y no súper sabían que casual iban a estar encontrarnos acá. por aquí. No, no lo habíamos conversado. No. Y, y es súper lindo pues como coincidir. Qué regalo. No sé si me vean bien porque estoy desde el celu. Hace nada Sí. llegué de mi desplazamiento. Y también conozco a Elena, pues es una mujer que admiro demasiado y que digamos que por temas laborales nos conocimos hace muchos años, yo diría que más de 10 años, que admiro y que bueno, este libro ha sido Mm. un regalo, además demasiado significativo porque es como pues el primer libro que yo le digo a él, es el primer libro que yo leo y conozco a la persona que lo lee y es una mujer que admiro demasiado y que me hizo llorar demasiado y que repetiría y releería muchas veces. Y bueno, y ya de ahí surgió el club, él fue la que me habló de este espacio, entonces dije, ay, quiero estar. Bueno, y me parece súper lindo también como lo que nos verás ahorita, Marce, como el listado que nos vas a regalar de otras líneas de lectura, porque yo sí le decía a él, fue muy particular, porque yo terminé de leerlo y sentía, o sea, lloré durante el libro, pues durante la lectura, pero al terminar sentí muchísimas ganas de llorar, o sea, como una tristeza, fue como unas emociones muy fuertes, qué capacidad para escribir es muy bello. Y bueno, entonces, en relación a las preguntas, Marce, que nos hacías, ¿cómo me he ido de los lugares que me... ¿Me repites la pregunta? Qué pena. La pregunta es cómo se va a uno de los lugares que lo rompieron. ¿Cómo me he ido de los lugares que me han roto? Siento que he tenido como, que si miro mi historia de vida, me he ido de diferentes formas, como de acuerdo como a mi momento evolutivo, por así nombrarlo. Antes creo que, pues muy para mi época de la adolescencia, siento que salía corriendo eh, y podría ser pues como la relación con la adultez. He vuelto a ellos con valentía para buscar sanar y siento que se conecta con la segunda pregunta. Pues yo no soy de escribir diario, no lo he tenido como algo que diariamente haga, como su nombre lo dice, y sí he recurrido a la lectura, a la escritura, perdón, en momentos que han sido hitos muy fuertes en mi vida. Entonces, para mí, la escritura ha sido la forma de ordenar y sanar ese momento que ha sido muy, muy significativo. Eh, y
muy, unos conectados muy con duelos, pérdidas de mis seres más amados, muerte de papá, mamá, y otros relacionados con mi historia de vida. Entonces son es eso lo que siento. Como varios lo han nombrado, en mi caso, literal, siento que me ayuda a ordenar y a sanar esa experiencia que está siendo tan dolorosa. Ah, muchas gracias por compartirlo y también por contarlo del libro. Lo podemos releer en conjunto porque hay cosas que vamos a estar conversando y vas a decir, yo no vi esto, yo no pensé esto. Y es parte de lo que pasa en los clubes de lectura y es que todos nos leemos el mismo libro, pero nunca el mismo libro, pues nunca va a ser el mismo libro para ninguno de los que estamos acá conectados. Ayer nada Sí. más alguien del club de los lunes, porque yo les decía, muchachos, si ustedes quieren leer, pueden leer por capítulos, un capítulo por día, pero eso no les va a dar porque usted termina un capítulo y se quiere leer el siguiente, y se quiere leer el siguiente, y se quiere leer el siguiente. Y yo le decía a Lina, Lina, Sí. espere para que arranquemos juntos, porque Lina va a coger ese libro y ya la conozco y se lo va a devorar. Y me escribe alguien del lunes de ayer y me dice, Marce, qué locura del libro, ahora entiendo lo que dijiste ayer. Lo empecé hoy en el espacio de la universidad y no he podido parar, no entré a clase para seguir leyendo, o sea, no se metió a Mm, la clase Le porque no creo. pudo parar, entonces sí. terminó súper rápido. Y acá en la Literal. casa pasó una cosa muy charra y es que el libro llegó, yo pues hice todo un ritual para empezármelo a leer, lo empecé a leer y lloré 3 horas que me demoré leyéndolo, 3 horas que lloré y mi esposo me decía como, ay, pero ¿cuál es tu cosa? Ay, ustedes han visto que Zoom ya le levanta la mano a uno si uno mueve mucho las manos. Qué Ay, no, no impresión, y había yo que visto. muevo las manos todo el tiempo. Entonces, mi esposo me decía, pero no, qué lloradera, que no sé qué. Y cogió el libro, leyó 3 páginas y ya tenía la lágrima en la cara. Y yo, ay, no, esto está impresionante. Maru, usted me cuenta si llora porque yo creo que puede llorar. Sandra, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Max. Gracias. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál ¿Cómo quieres están todos? responder? Eh, Bien, Creo sí. que me conecto más en cómo irse, ¿cierto? De esos Cuéntenos, lugares que le generan a uno tristeza. cuéntenos. Yo suelo como ocultar mucho lo que siento y me cuesta mucho abandonar realmente. Pero creo que cuando hay esa luz o ese momento que uno dice, no, ya no quiero estar acá, ya quiero buscar otro momento, como conectarse con algo que a uno le gusta, como por ejemplo estos espacios que lo desconectan a uno de esas situaciones y le hacen a uno como ver las cosas de otra manera. Creo que mucho eso, pensándolo un poco, pues, porque no he tenido como pérdidas grandes, sino como más situaciones, momentos, personas, buscando más como esas situaciones que lo conectan a uno con lo que a uno le gusta y salir de a poco de ahí, porque sí me cuesta mucho. Caro, yo no Eso. sé si esa respuesta nosotros la vamos a tener hoy. O sea, yo siempre les lanzo preguntas en el primer espacio, pero la respuesta que nos damos hoy de seguro no es la respuesta definitiva, pero sí es la invitación a que mientras transitemos el libro le demos una pensadita a eso, Caro. Entonces, muchas gracias por compartirlo. Gracias a todos. Qué Me bueno verlos falta a todos de nuevo. Jennifer y me falta Julie. Hola Marce, ¿Qué voy más? conduciendo. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me escuchas algo? Bueno, entonces voy a contestar la primera. hágale. Y antes de esta llamada estaba hablando con una amiga que va a retornar a Colombia porque este lugar pues la rompió. Entonces pienso en ella y la pregunto. Y cosas que surgen viéndolo como desde un ojo observador, es que primero llega como el instinto, es decir, debes moverte de este lugar porque pues ya no es. Y es como aceptar eso, ¿no? Ese llamado. Después surge, bueno, depende de la personalidad de cada quien, pero a ella le surge la planeación. Yo también soy muy así, como que planeo qué voy a hacer, cómo va a ir, cómo me muevo de este lugar y cuál será la mejor forma, ¿no? Pero entonces dentro de todo eso surge la esperanza también, la esperanza del cambio, ¿no? O sea, si esto me tiene como con tanto dolor, a la vez ella me dice, uff, me siento tan feliz de volver a Colombia y sentirme libre. Entonces surge como esa emoción entre tristeza de dejar un lugar, pues que la partió, pero también como esa alegría. Y ya, quería decir nada más.
Jennifer, la verdad tiene muy clara la ruta de partida. Pues yo no lo tengo tan claro. La ruta de partida, el lugar que lo rompe a uno, la tenés súper clara, al menos porque estás en la conversación pues con tu amiga, pero me parece muy interesante como uno tener una cartografía también de, pues conocerse también, que uno ya sabe desde esa intuición y desde esa sensibilidad cuando también es el momento de partir y puede preparar el momento sin tanta complejidad. Gracias por contarlo. Mariana, ¿vos nos querés contar alguna de estas dos preguntas? Ay, Mari, no tiene micrófono. Mari, si quieres salga y vuelva a entrar porque yo no sé cómo solucionarle esto, no le veo el micrófono. Julie, si quiere arranque usted mientras Mariana encuentra la forma de conversar. Hola, ahí me ven, me Sí. escuchan, sí. Bueno, para mí el tema de escribir me salva todo el tiempo. Yo escribo muchísimo, escribo, mejor dicho, pero me pasa lo que le pasa al compañero. O sea, si alguien ve algún día sus diarios, que ojalá que no, porque si no van a pensar que soy, mejor dicho, una psicópata, no sé. Em, o sea, yo escribo mucho cuando tengo el ánimo muy, ¿cierto? Muy congestionado, como que estoy muy, pues muy triste o muy ansiosa o así. Entonces, sí me ha ayudado demasiado. Y hace como más o menos un año para acá también estoy haciendo una rutina de escribir con agradecimiento, precisamente para no, pues también para no dejar solamente las cosas malas. Y algo muy chévere también es que tengo un diario donde escribo las cosas que quiero, pero no lo cambio cada año, sino que haz de cuenta que cualquier fecha aleatoria y vuelven y se me combinan en el tiempo. Haz de cuenta que tengo ese diario desde hace 10 años, entonces escribo una fecha y estoy muy triste o vi algo bonito que también quería recordar o escribo un deseo y luego con el tiempo se me van combinando cosas de varias fechas. Entonces me parece súper bonito porque hay deseos, por ejemplo, que ya se cumplieron o hay cosas que estaba muy triste y ya cambiaron, entonces me parece muy chévere eso. Y el tema de uno irse de los lugares, para mí es supremamente difícil, no sé cómo irme fácilmente de algún lugar y así sea que donde uno esté roto, no, me queda muy complicado. Ay, Julie, qué bonito escucharlo. No hay nada mejor que uno volverse a esos cuadernos y decir, ah, yo pedí esto y esto se me cumplió. Es impresionante. O sea, es como, es que se puede decretar ciertas cosillas. Pues hay unas que yo digo que no son cumplibles ya, pero hay otras que yo digo se puede decretar. Mari, conversa a ver si nos da para escucharte. Ahora sí, Sí, ahora sí. pues para mí digamos que es como más difícil el tema de soltar, más que todo como que las personas como que dan pistas como para soltar como más las cosas porque siempre es como para mí es más difícil. Y, y la segunda pregunta sobre que la escritura nos ayuda a salvar, pues yo pienso que sí, porque la verdad yo pues no escribo todo el tiempo, pero sí a veces cuando me pasan las situaciones, escribo cositas más que todo como a textos cortos. Y siento que con la escritura, pues uno suelta mucho el tema de las emociones para no recargar como, ¿cómo se dice? Como el tema de la depresión, o sea, como ir soltando todas las cosas del pasado para poder como tener más energía para las cosas nuevas que van llegando. Y también lo otro, me ha servido mucho, por ejemplo, cuando uno enfrenta los duelos de las personas, de los seres queridos que han muerto, me gusta mucho, por ejemplo, en las publicaciones que les hago como una anécdota en poesía, como de agradecimiento a esas personas. Entonces creo que la escritura me ha salvado por ese lado. También he notado como el compañero, Daniel, ¿ves? Que uno escribe mucho más del tema como de tristeza, es mucho más como a la nostalgia más que en las cosas buenas. Ah, Mari, qué bacano. Muchas gracias por compartirlo. Les voy a pasar lecturas felices. Entonces, vamos a pasar a contarles un poquito quién es Elena Mesa. Es una mujer de 38 años. Yo creo que este libro no nació ni este año ni el pasado. Este libro viene gestándose hace muchísimos años. Yo les voy a contar intimidades, ya que pues ella me autorizó, yo les voy a contar cosas. Em,
Cuando nosotras éramos chiquitas y estudiábamos en el mismo colegio, yo era la de matemáticas y Elena era español. Entonces, a mí no me sorprende que escriba porque pues ella siempre hacía por dos las tareas de español, yo hacía por dos las tareas de matemáticas y hasta hoy sigo haciéndole las tareas de matemáticas todavía a Miguel porque Elena es mamá de Miguel. Entonces, cuando es una cosa muy compleja, esa cosa compleja matemática pasa a mí, lo que no quiere decir que la escritura no sea compleja, pero todo el tiempo estuvo desde la literatura y desde la escritura, desde muy jovencita, apasionada por ese tema, tan apasionada que yo creo que Elena tiene el récord de préstamos en la Biblioteca Pública Piloto. Yo no creo que nadie más haya prestado más libros que ella y creo que podemos hacer un concurso y es ella la persona que se ganaría como esa posibilidad del préstamo, pues porque cuando éramos jóvenes no teníamos muchas posibilidades de comprar libros. Elena es psicóloga clínica y por tanto creo que mucho de lo que se ve en esta novela denota como una expertise en arquetipos, ¿cierto? Porque cuando uno empieza a leer esta novela uno dice, ay, qué personaje tan bien desarrollado, o sea, qué impresionante lo que hace en este libro y es que tiene mucho que ver también con su profesión. Nació en Medellín, ahora vive en Barcelona. Se fue a hacer un viaje a Cuba hace algunos años para buscar una autora que le gustaba mucho, que se llama Carilda Oliver, que es una poeta cubana y les voy a estar compartiendo por ahí también una crónica que escribió sobre ese viaje para que vean también otro tipo de escritura de ella, ¿cierto? Esta novela la vamos a terminar muy rápido, estoy segura que en una semana me van a decir, Marce, yo ya acabé, entonces les tengo pues preparada la crónica y otras cositas alternas como para que conversemos también. Como les dije, Elena es mamá de Miguel. Y también tiene otro libro publicado que se llama Madrancia, que es este libro chiquitito, que es un libro autopublicado de poesía, escrito por ella, bordadito por ella, pues toda la encuadernación y todo lo que tiene al interior del libro lo hizo ella, incluyendo algunas ilustraciones en collage que también van a encontrar en el libro de Se Morir. Yo tengo esta pregunta guardada para que para cuando nos encontremos con ella, pero el libro tiene unos collajitos en la mitad, unos collages. Yo siento que esos collages para uno para respirar y volver a empezar, porque ya en la mitad del libro uno ya está como con el corazón todo apretado. Entonces yo siento que el collage lo que hace en ese libro es como que nos deja respirar un poquito, ¿cierto? Igual ella nos contará un poco por qué los puso allí y también tengo entendido que los defendió mucho para poder ser publicados porque la editorial no los quería publicar. Ella dijo como, no, venga, venga, que yo los quiero y si no, pues gracias. Muy humildemente me voy porque no tenía tampoco otra editorial, pero muy humildemente se iba, pero ella quería sus collages allí y es parte como de las preguntas que tengo para ella. Eh, yo me he leído últimamente todo lo que han publicado los periódicos sobre ella y me parece impresionante porque entonces aparece como es una de las mujeres latinoamericanas que renueva la narrativa. Y yo empiezo a leer el libro y yo digo, ¿saben qué me gusta de este libro? Y se los voy a decir, ustedes me dicen después si es así. Es que habla del barrio sin hablar del barrio en la violencia de la que hablan los libros de barrio. Y me parece que es una forma diferente de mirar el territorio y el lugar en el que uno nació. Y hay una mirada como muy de mujeres, muy de la que cuida o de la que no cuida. Hay una mirada muy bella también del territorio. Elena es colajista, es artista y tiene una forma de cortar que yo no he visto a nadie más. Tengo muchas amigas colajistas y en los collages que están en la mitad del libro se van a dar cuenta de cómo el collage tiene unos detalles que muy pocos tienen porque tiene una forma de cortar muy especial. Esas son de las cosas, Sandra, que usted no sabía, pero que yo le voy a contar. Em, Le gusta tomarse el roncito a sorbitos. En general es tímida y yo le decía, ella me decía, contame qué le vas a decir a la gente. Yo le decía que yo no sé si usted es tímida o es que guarda silencio porque no le gusta hablar pendejadas con la gente, como que economiza sus palabras, ¿cierto? Como que, y le tocó conmigo que soy la más sociable, la más echa chisme, la más conversadora, pero ella como que economiza sus palabras porque no va a gastar sus palabras innecesariamente. Es una cosa súper charra que me pasa con ella. Entonces la gente dice como, ay, ella tan tímida. Y yo digo, no, ella no es tímida, está economizando palabras porque de seguro no está interesado en el interlocutor, entonces como que se previene. Esas son cosas pues como que pasan con Elena. ¿Qué ocurre como en el libro? A ver, ¿qué dice el libro? Les voy a leer qué dice el libro. Yo no vi qué decía el libro de ella. Dice, Elena Mesa nació en Medellín
y ahora es migrante en España, es escritora, colajista y psicóloga. Ejerció como psicoterapeuta durante 10 años y después cursó el máster en creación literaria en Barcelona. Ha sido finalista del Premio Relato UNAME España y ha publicado cuentos en la revista Mercurio y Punto de Partida en México. Escribe porque es su manera de estar sola, ¿cierto? Esa es como la presentación oficial del libro. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Varias cosas. Vamos a encontrar mucha intimidad, pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta, muchachos, de que esa intimidad es colectiva. Es como una cosa que nos ha pasado a todos, pero que no todos nos sentamos a poner esos temas sobre la mesa. Entonces es charro porque es una intimidad compartida. Entonces vamos a darnos cuenta de que hay cosas como que uno dice, ay, todos tuvimos una vecina así o conocemos a alguien así. Es la autora o Elena le dice como la novelita y le dice la novelita pues porque es chiquita, no porque sea una novela, no tiene mucho fondo, tiene demasiado fondo, tiene demasiado que narrar, pero es una novela que leemos muy rápido, entonces le dice la novelita como por el tamaño. Son capítulos muy corticos y esos capítulos muy corticos también nos invitan como a cucharear el libro y por eso les puse como a los que llevaron el kit una cucharita de madera, porque también desde que éramos jóvenes y pudimos empezar a viajar, siempre que viajábamos nos íbamos para las plazas de mercado y traíamos cucharitas de esas de madera bonitas, entonces cuando las encontré dije, este es el libro este es el objeto que debe acompañar el libro porque es un libro muy para cucharearse, como si te estuvieras comiendo un yogur muy rico así muy despacito y la invitación es pues como que es una lectura muy cuidada, es un escrito muy cuidado del lenguaje y así como es ella, como que no escribe tampoco lo innecesario. Yo no siento como que le sobren palabras y eso es una de las cosas como que yo más valoro y que por ejemplo he visto en Juan Rulfo. Juan Rulfo economiza sus palabras de tal forma que nada le sobra. Y al leer esta novela yo siento como que nada le sobra a esta novela. Puede que yo esté sesgada, muchachos. Se los juro que puede que yo esté sesgada. Entonces necesito que me digan, no, que no era tan terrible, Marce. Se nos puso a leer una cosa horrible, pero yo no creo que eso pase, ¿cierto? Porque también, pero creo que también estoy sesgada, estoy enamorada de este librito. Entonces, si quieren, arranquemos a leer juntos. La idea es que como somos tantos, leamos como así. Mírenme acá, como este pedacito, como un pedacito así chiquitito, para que nos alcance a todos y para que no nos acabemos el libro hoy. ¿Les parece? Entonces, vamos de Marce, la señora, es que yo no estoy en mi casa y el libro se me quedó, se los entonces voy a no poner tengo acá. cómo leer mi pedacito. Acá se los pongo Listo, y así podemos todos gracias. leer el pedacito. Entonces, Vivi, vámonos a ver en este orden, les voy a decir. Pilas pues para que pongan atención de quién va después de quién y nos vamos con todo. Marce, yo voy conduciendo. Ay, no pongas, please. Antes, Jennifer, no. Arranco yo. Pasa Dale. a Dani, luego Mauro, en el orden en que los estoy viendo en pantalla. Entonces, Mauro después de Daniel, Marce después de Mauro, Estefa después de Marce. Sandra después de Estefa. Lina Marín después de Sandra. Lina Marcela después de Lina Marín. Igual como no se conocen las voces, les toca estar súper pendientes. Vivi después de Lina, Marcela, Ateortúa. Ujú. Mariana después de Vivi. Julie después de Mariana. Carolina después de Julie. Y Lore después de Carol. Pero nos toca así, porque si no se nos acaba el libro. ¿Listos? Voy a arrancar. Yo hago como la parte inicial y ya Dani arranca. Sé morir. Y entonces, ¿quién sabe? Ah, espérenme, ya no les pongo la pantalla. Y entonces, ¿quién sabe? Quizá cuiden de nosotros ciertos recuerdos como ángeles. Margarit Yourcenar. Y no atribuir a nadie la responsabilidad sobre mi vida. Es mía, la construí yo y puedo hacer con ella lo que quiera. Vivirla, devolverla, algún día sin amargura, a las dunas salvajes y recubiertas de maleza. Mary Oliver. Dani, hágale. La raíz. Hay que comprobar cuánta verdad hay en el dolor, cuánta vida late en la herida. Jesús Aguada. Cuando él tenía 5 años, acercó su oído al vientre de mi mamá. Tía, la niña está llorando, dijo.
Mi madre y la suya creyeron sin dudar en esa certeza que crecí escuchando toda mi vida. Los niños que lloran en el vientre son muy inteligentes, repetía la abuela cada vez que la historia volvía a aparecerse por ahí. Él lo era mucho más y cuando cumplió 18 años eligió salir de casa para irse a un monasterio y pasar el resto de su vida en soledad y silencio. Lo hizo, o por lo menos lo intentó. El año que pasó allí, ya, o sigo. No, yo estaba moviendo pues como pues no tan, Ah, pues sí, sí. ¿Cómo el falleció? año que pasó allí, nos enviamos cartas manuscritas cuyos mensajes recuerdo con poca claridad, lo que no sucede con la imagen de su caligrafía en mi cabeza. El tamaño de su letra vuelve a mi memoria fácilmente. El rasgo frágil Ay, perdimos ahí. que es la escritura. Después él se murió. Lo mataron, dijeron. ¿Cómo cuestionarlo si lo único que se necesitaba para morirse era estar vivo? Como decíamos en el barrio en aquella época, porque en ese momento todos se morían, los buenos y los malos. Él era bueno. Aprendimos desde pequeños que había que buscarle un lugar a las heridas. Acertamos, fallamos, escribimos. Pasaron 20 años y volvió a mí su imagen en un sueño, como un presagio. En él yo sostenía su cuerpo, que pesaba muy poco. ¿Qué? ¿Quién sigue? Yo, Esa. que pesaba muy poco. Era de noche y alguien más me ayudaba a cargar sus pies mientras yo lo agarraba de las manos. Todo era en blanco y negro. Otra vez lo enterrábamos. Un par de meses después, poco antes del inicio de la pandemia, supe la verdad. El sueño hizo de las suyas y yo volví a enterrarlos. Lloré de nuevo mientras imaginaba el trayecto que recorrió durante la noche de su muerte, solo, y las horas que sostuvieron su decisión. ¿Quién sigue? Ahora Ariana. sí. Ya, listo. ¿Dónde quedamos? Me Acá. perdí. Y el Sí, el momento momento. en que El eligió, momento. Y el momento en que eligió un árbol del camino y ató una soga que construyó con ayuda de los cordones de sus zapatos, los que su hermana le había regalado, los mismos que harían un gran eco en su historia mientras ella decía, usó los cordones de los zapatos que yo le di. ¿Cuánta verdad hay en el dolor? Mm. Recibí el diario que él escribía y que estuvo guardado durante 20 años. Me fui a un monasterio, soledad y silencio. Llevé su diario, lo leí, repasé con cuidado sus páginas, vi su letra intacta en mi memoria, encendí una vela que había en la mesa de noche de la habitación, le hablé. La reserva en el monasterio fue aleatoria. Debía esperar la fecha que me correspondiera. Y así fue. Llegué allí el 16 de julio del año 2022. Ese mismo día, 20 años atrás, él caminó solo durante la noche hasta el cansancio y ató la soga a un árbol. Dejó de respirar. ¿Qué es esto? Hay vida latiendo en el fondo de las heridas. Hay vida latiendo en el espacio que dejan los que ya no están. Yo escribo. ahí a uno le toca ya Mm. respirar, parar. ¿Quién sigue acá? Voy yo. Para todos, porque en esta ficción están sus íntimas verdades. Listo. ¿Quién sigue? No sé si soy yo, pero sigo. Hágale. Po- Poco sé de la noche. Mamá creerá que jamás iré al cielo y que mi alma estará por ahí deambulando
como la de todos los que no logramos encajar. Le tomará un tiempo decirlo en voz alta. Mentirá cuando pregunten por mí. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo necesitarás para dejar de buscar explicaciones en mis diarios, en tu memoria rota? Hoy, después de nuestro último paseo por el barrio, ataré una soga a un árbol. Dejaré de respirar. Ya no voy a preguntarme quiénes están en lo correcto, los vimos, los vivos o los muertos. Yo he elegido mi bando. Flor era la última. ¿Alguien falta por leer? Voy a terminar acá yo. Mientras voy a verte, hermana, pienso en cuántos pasos son necesarios para llegar a casa y cuántos otros para caminar por las calles del barrio, loma arriba, dibujando con la punta de los dedos las casas que ya no están, los graneros que han ido cerrando, las cantinas que hoy no abren, el rostro que parece dibujar las montañas acostadas mirando al cielo como pensábamos que sucedía cuando éramos niños y corríamos a lo más alto de la loma y en vez de adivinar las formas de las nubes, lo hacíamos de la montaña, de las montañas y tú decías, este es un señor muy narizón y yo me reía y te decía que ese otro tenía barriga. Una gran familia de montañas con defectos, nosotros, acostados mirando las nubes y nuestros dedos de niños delatándolos en su silencio, el mismo del que estamos hechos un silencio de montaña. Yo voy a parar acá porque igual nos toca volver a empezar el libro, ¿cierto? Esto era más para escucharnos, para ponerle un poquito de voz a nuestras voces y a ver nuestros pares y nuestros recorridos en el camino y también para reconocernos desde nuestra propia voz leyendo, pero igual eso toca volver a arrancarlo porque uno se fue enredando ahí, pero muchachos, disfruten mucho esta lectura, arranquen a leer ya. Yo les voy a dar una lectura sugerida, ¿cierto? Pero déjense llevar que todos los libros tienen sus tiempos y nosotros también. Entonces, si ustedes arrancan y lo quieren terminar ya, bienvenidos. Si quieren dosificarlo y leerse un capitulito por día, también bienvenidos. En el chat de WhatsApp yo les voy a estar enviando cositas adicionales mientras volvemos y nos encontramos para conversar sobre cómo nos fue con el libro y podemos sacar pues la listica también de preguntas que le vamos a hacer a Elena pues después de leer este libro. Espero lo disfruten bastante, espero pues que esta pregunta que hicimos hoy, que conversamos hoy, nos resuene también mientras estamos leyendo. Muchas gracias por estar en este espacio, por disfrutarlo, por participar y bueno, ojalá disfruten este librito tanto como no, yo no, lo sufrí, lo lloré, pues no sé, pasaron todo a la vez. Entonces, disfruten mucho ustedes esta lectura y me van contando. Muchas gracias. Gracias, Muchas Marce. gracias, qué rico Gracias, estar por Marce. aquí. Muchas gracias a todos, Gracias. disfruten Muchas bastante. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a Chao. todos. Gracias, Marce. Gracias. Chao, que Un estén muy abrazo a bien. todos. Chao. Gracias. Vivi. Chao. Chao.